y acepta a Jesús como su Salvador. Yo conocí un pastor en Brasil que hacía esto. Cuando él cantaba, la gente se arrepentía, la gente se convertía y la gente entregaba su vida a Dios. Y conocí a otro que cuando cantaba, la gente era sanada. Empezaba a cantar, cantaba una alabanza, eran 7 u 8 sanados. Los milagros sucedían en la hora. Y la gente levantaba la mano. Entonces decía ante Dios, cuando yo canto, Dios sana. Y cuando él terminaba de cantar, mucha gente levantaba la mano que tenía desaparecido su dolencia, su enfermedad. Esto es visto en Brasil. La Biblia dice que el hombre llamado David, cuando él tocaba, liberaba a Saúl del espíritu. Entonces, Dios trabaja de distintas maneras. Usa a nosotros distintos dones. Unos son profetas, otros son evangelistas, otros son pastores, otros son maestros. Dios usa en distintas maneras, pero ¿quién nos eligió? ¿Quién nos involucró con esto? ¿Quién? Dios nos involucró. Dios es el que nos escogió. Nosotros se acercamos a Dios porque Dios ha hecho esta obra de nos elegir y de nos escoger. Y si nosotros vemos profundamente esto, hermanos, Gálatas capítulo 1, versículo 15, nosotros quizás nunca escuchamos hablar del Evangelio, pero ya estábamos elegidos por Dios. Dios ya tenía un llamamiento, un proyecto para nuestras vidas, para involucrar nuestras vidas en su proyecto, en el proyecto de Dios. Capítulo 1, versículo 15 dice la Biblia, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Desde el vientre, Pablo nos da a conocer su llamado, el llamamiento que Dios tenía en su vida. Desde el vientre, estaba ya dentro del vientre de su madre y Dios ya le tenía escogido. Por más que él fue un perseguidor de la iglesia, él fue un fariseo, era muy extremista, él fue un perseguidor de la iglesia, pero Dios, aún él estaba en el vientre de su madre, Dios ya tenía programado, ya tenía un plan, ya tenía un proyecto, que él iba a ser el hombre que iba a evangelizar a los gentiles, la gente que no es judía, que él iba a predicar en Asia, que él iba a predicar a los griegos, pero él aún no había nacido, pero Dios le había escogido. Pero parte de su historia es un perseguidor de la iglesia, y Dios dijo, este hombre va a padecer mucho por mi nombre. Por más que nuestra vida, hermanos, empieza mal, andamos por caminos que no es el camino de Dios, pero Dios tiene un día que Él tiene un encuentro con nosotros. Cuando Dios tiene un llamado, Dios tiene un proyecto, cuando llegara este día, nosotros vamos a tener este encuentro con Dios. Y así fue con el apóstol San Pablo. Y entonces él quedó ciego y Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues, Saulo? La Biblia dice en capítulo 28, versículo 20, en el libro de San Mateo, que Jesús está con la iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Y la iglesia tenía a Jesús, y Jesús se puso en el camino de Saulo y paró su carro. Y dice, ¿por qué me persigues? Y Saulo estaba persiguiendo la iglesia. Y entonces él quedó ciego. 3 días no comió, no bebió. Y entonces Dios manda a su sierva Ananías y pone la mano en él. Y él queda sano.